anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Les doy la bienvenida a este programa. Soy la hermana Alexandra Benavides del equipo NSE Argentina, una vez más con este hermoso espacio dedicado a enseñar cómo el amor es el único poder capaz de transformar. Doy las gracias a Jorge Graña, nuestro operador técnico desde Alabama, y a la hermana Ofelia Mesa del equipo técnico de NSE Argentina. Y ahora doy el paso a el invitado de hoy, Damián Donelli, pero antes quiero empezar con un texto de un libro que se llama No permanecer caído, que me ha encantado. Tiene testimonios hermosísimos que habla justamente del tema que vamos a desarrollar a lo largo del programa, pero quiero empezar con una introducción. ¿Qué duele más? ¿Nunca haber recibido un abrazo o estar encerrado en una celda húmeda sin ropa ni comida? ¿Pesa más una madre que abandona 6 puñaladas en la espalda por un pedazo de pan? ¿O un padre borracho dando una paliza brutal a un niño? ¿Cómo sobrevivir a todo esto sin resentimientos? ¿Es posible el cambio de mentalidad? Qué tremendo esto, ¿no? Que aparentemente, y es la vida de muchos de los internos de las cárceles de todo el mundo. Pero hoy tengo como invitado a un personaje que trabaja aquí en las cárceles de Argentina haciendo una labor realmente preciosa con un equipo de gente entusiasta, gente maravillosa que apuesta por el amor. Doy la bienvenida a Damián Donelli. Hola Damián, bienvenido a Solo el amor crea. Buen día, gracias, muchas gracias. Bueno Damián, cuéntenos un poquito la historia de los espartanos. Bueno, la voy a contar desde la perspectiva que me tocó vivir a mí, porque nada más lindo que escuchar un testimonio personal, ¿no? De cómo uno lo fue viviendo, ¿no? Así es. Quizás tengo que remontarme un poquito a antes de mi primer contacto. Yo nunca había ido a una cárcel en mi vida, sin embargo, siempre había meditado sobre la posibilidad o por qué no me toca a mí, digamos, ¿no? Pero siempre tuve presente lo de la pérdida de la libertad, ¿no? Como algo que puede ocurrirle a cualquier persona en el curso de su vida, ¿no? Y yo meditaba pensando, bueno, y si yo la llegara a perder, ¿qué haría, no? Pero bueno, yo podría decir que esto empezó una mañana a muy temprana hora de la mañana, tipo 6:30 de la mañana, cuando suena el teléfono, que generalmente cuando suenan esas horas no son para buenas noticias, sino para malas. Y efectivamente, mi hija había ido a la universidad a estudiar, había ido a pasar a buscar a una amiga por su casa, y en el trayecto, una chica de su misma edad, 19 años, venía manejando una moto, venía de trabajar toda la noche sin dormir, y se quedó dormida manejando la moto, se cruzó de carril y embistió contra el auto de mi hija, de frente y sin frenar, ¿no? Y fue muy violento el choque y muy dramático. No sabíamos, mi hija nos llamó desesperada, aparte era una calle nueva que no se conocía la ubicación. Fue bastante angustiante todo, especialmente para la chica que sufrió el impacto. Sí. Y llegamos con mi mujer ahí y había un charco de sangre inmenso, una moto destrozada, el casco por un lado, zapatillas por el otro, cosas desperdigadas, una bufanda por allá, y ya se habían llevado el cuerpo. La chica, bueno, mi hija estaba muerta de miedo. Pobrecita. Y apareció una ambulancia que se llevó a esta otra chica. Y bueno, atendiendo ahí el accidente, en eso pasa un amigo mío, pasa mucha gente, se persignaban todos, no sabían si había muerto la chica, claro, o no. Finalmente la chica no murió, no solo no murió, sino que, bueno, yo fui a la casa con flores a que me peguen directamente, porque claro, los daños habían sido tremendos. Claro.
5 operaciones había tenido y tal, y bueno, finalmente terminó siendo una familia maravillosa, de condición bastante humilde. Qué lindo. Y terminamos siendo amigos todos, ¿no? Yo la visito todos los años, tenemos una amistad muy grande y de hecho le doy muchos consejos en su vida. Qué lindo. Así que tenemos una muy linda relación. Pero en ese momento todo era esta Caótico. confusión. Claro. Y pasa un amigo mío con sus 8 hijos que los llevaba al colegio. Imagínense el embotellamiento que se organizó ahí y todo el mundo llegando tarde a todos lados. Y este amigo mío, se llamaba Coco Oderigo, me dice, baja el vídeo y dice, bueno, dejo a los chicos en el colegio y te ayudo porque yo soy abogado. Bueno, yo sabía que él era abogado penalista. Sí. Se inicia una causa penal en contra de mi hija, el Estado interviene y yo estaba muy preocupado porque mi hija vaya presa, digamos, ¿no? Claro. Aunque había sido todo accidental, pero bueno, a veces las cosas salen mal, ¿no? Y una mañana, dejando a los chicos en el mismo colegio con Coco, llevábamos los chicos al mismo colegio, le manifiesto mi preocupación por el avance del expediente y me dice, y le digo, ¿podemos ir a tomar un café? Y él me dice, bueno, sígueme. Entonces lo sigo y me lleva por una autopista y después me lleva por una calle muy muy rota. Llegamos a una barrera, levantan la barrera, él me hace señas de que lo siga, otra barrera y ya ahí había 3 cárceles, ¿no? Entonces llegamos a la última cafetería cárcel de las 3. y le digo, pero bajo del auto, cuando llegamos a la cárcel más extrema, la más lejana, eran de las 3 cárceles, le digo, ¿qué es esto, Coco? Esto es una cárcel. Le digo, sí, acá adentro hay café, hay mate, hay té, hay agua, lo que vos quieras. Yo le prometí un café. Y yo quería tomar un café con él, y me dice, mira, hace 4 años que enseño a jugar al rugby a unos presos, y el martes pasado les prometí que iba a venir un motivador profesional, y anoche me falló. Así que anda pensando qué les vas a decir a estos muchachos. Me dio una palmadita en la espalda, me pidió el documento para registrarnos, y me lanzó ahí en el medio de lo que se suponía que era una cancha Madre mía. de rugby, pero era un potrero espantosamente descuidado, todo lleno de tierra, vidrios, ladrillo, una pobreza, unos arcos espantosos. Y ahí habían 15 muchachos, todos ya medio sentados en calor, haciendo una ronda, y yo estaba vestido para ir a trabajar, con lo cual no tenía ni siquiera ropa adecuada para poder estar a la altura, digamos, ¿no? Y me puso Coco ahí en el medio, y él me conocía y sabía que algo me iba a gustar, pero bueno, yo nunca había estado en una cárcel. Uh-huh. Y se empiezan a presentar cada uno, ¿no? Con sus apodos: Cachete, Liebre, Diente, Cicatriz, así, claro. Unos nombres, unos apodos sumamente simpáticos. Y bueno, me invoqué el Espíritu Santo para poder sí, ya lo creo. Hablar. Era lo que necesitaba. Sí. Y bueno, mirando los muros y mirando el alambrado que hay arriba de los muros y los guardias con sus fusiles allá arriba, unos muros de no sé qué altura, no sé calcular bien, pero serían de 10 metros por lo menos de altura, o de 20 metros, qué sé yo, y el espesor de esos muros. Me acordé de unos jugadores de rugby uruguayos que cruzaron en la cordillera y se les cayó el avión y algunos sobrevivieron, que bueno, también estaban en una cárcel peor que esa, con una cárcel de hielo, sin abrigo y Uh-huh. sin comida y sin agua, y a quienes en el término de una semana por radio se enteraron que los habían dado ya por muertos, ¿no? Y bueno, inspirado en esa experiencia de esta gente, sí. Le dije, bueno, a ustedes también los dan por muertos, es más, la sociedad los quiere muertos, y bueno, el hecho de que ustedes sean un equipo acá, como fue un equipo en la cordillera, es lo que los puede llegar a sacar adelante, ¿no?
Y bueno, era un equipo de rugby, gracias a ese equipo de rugby ellos pudieron salir de esa cárcel, y ustedes acá formando un equipo podrán salir también de la cárcel, ¿no? Y salir de estas vidas que tienen. Bueno, la cuestión es que logré salir con vida de ahí, que era mi único propósito, pero sin embargo quedé muy impactado por lo que vi, y sobre todo quedé impactado por los abrazos que me dieron estos 15 jugadores, uno por uno, que me atravesaron el corazón, ¿no? Fue muy fuerte. Yo me daba cuenta que no me abrazaban a mí porque no me conocían, sino que abrazaban la libertad que yo traía desde afuera, ¿no? La libertad que ellos no tenían, ¿no? Y era un abrazo muy sentido, muy profundo. Y lo llamé a Coco y le dije, mira, Coco, ya no puedo no ir, yo quiero saber cómo está cada uno de ellos. Ujú. Entonces le dije, necesito volver, ¿por qué no me dejas volver? Y me permitió volver una vez en Navidad, juntamos un poco de ropa, todo, y fuimos ahí a hacer un obsequio para ellos. Y fue muy lindo también ese encuentro. ¿De esto hace cuántos años, Damián? Esto fue en el 2013, 2012 o 2013, por Ujú, allí. sí, sí. Sí, 10 años. Sí. 10 años. Y un día le digo a Coco, esto fue en el 2012, porque en 2013 fue el primer rosario, ¿no? Y ya más adelante le digo, Coco, che, Coco, ¿qué más podemos hacer, no? Claro. Entonces me dice, ¿por qué no hacemos un retiro espiritual adentro del pabellón de rugby? Esta cárcel tiene 12 pabellones, había un pabellón que Coco había logrado que sea el pabellón de rugby, que era el pabellón 8, y ahí estaban todos los jugadores de rugby. Antes los jugadores de rugby estaban dispersos en otros pabellones, y Coco logró eso. Entonces me dice, hagamos un retiro, vos ya sos un motivador profesional graduado, así que ya vos vas a dar una charla, Sí. a tal la otra, hicimos una cadena de oración muy linda, que la colgamos con una cartulina. Menciono esto porque fue lo que más les impresionó del retiro espiritual, es que haya gente rezando por ellos, ¿no? Ujú. Qué cosa, Y ¿no? yo di una charla sobre el rezo del rosario. Entonces yo decía, miren, yo provengo de una familia de 13 hermanos, y mi casa era una linda casa, pero era bastante parecida a la vida de un pabellón, si se permite el paralelismo, porque había autoridad, rebelión a la autoridad, la ley del más fuerte, digamos, era bastante caótica, pero había algo que pasaba durante la noche, que antes de irnos a dormir, nos arrodillábamos alrededor de la mesa, de la cama de mis padres, y rezábamos el rosario. Ujú. Y cuando pasaba eso, en mi casa descendía una paz de otro orden, ¿no? No cuando empezábamos a rezar el rosario, sino cuando terminábamos de rezar el rosario. Que son dos momentos muy Exactamente, hay que diferenciarlo. exactamente. Me imagino que para empezar a rezarlo era un poco difícil. No, era gente que se escapaba, mis hermanos mayores se escapaban, y era todo arriar gente. Los más chiquitos, yo era de los más chicos, entonces era de los más, tenía más sumisos, no había lugar para tanta rebelión. Claro, claro. Pero realmente yo me daba cuenta siendo chico que ahí algo pasaba algo muy serio, Sí, sí. muy lindo y muy lleno de amor, ¿no? Hago una nota que en mi casa se rezaba el rosario en inglés porque nosotros somos descendientes de irlandeses, y Ya. era una práctica que mis padres, ambos descendientes de irlandeses, rezaban en sus casas en inglés. Entonces ni siquiera entendía lo que se estaba rezando, sabiendo que Verdaderamente. se rezaba el rosario, pero no entendía la letra bien, porque mis padres, encima cansados después de todo un día de Claro. trabajo, lo rezaban medio rápido, con lo cual casi diría que ni siquiera importa cómo uno reza el Así rosario, en es. tanto y en cuanto El uno poder lo de esté la rezando. gracia. Exactamente. Y siempre pensé que si yo llego a caer preso por alguna razón, yo voy a rezar el rosario en la cárcel, ¿no? Entonces les di este testimonio,
y les conté cuánto me sirvió a mí haber rezado el rosario durante mi vida. No soy una persona que se puede decir, digamos, piadosa, evidentemente piadosa. Yo diría que la mayoría de mis amigos no creyentes, y me divierto mucho con ellos, y siempre me tienen como referente pero a mí me gusta mucho la actividad y el deporte y divertirme mucho, ¿no? Entonces, siempre los que más lío hacen a mí me resultan muy divertidos y me atraen, y bueno, yo soy de ese tipo de perfil, ¿no? Entonces, además, para llamar la atención en una familia de 13 hay que agitar mucho, porque si no uno no recibe ningún tipo de atención. Hay que ser un trasto para que alguien se fije en uno, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, di esa charla y conté cómo me ayudó a mí el rosario. Especialmente, yo tengo 5 hijos. El último hijo mío, cuando tenía 4 años de edad, nos dábamos cuenta que tenía algún tipo de problemita, y bueno, nos enteramos que tiene una enfermedad terrible, degenerativa y progresiva, congénita, y bueno, en ese momento yo sentí mucho las oraciones que había realizado durante toda mi vida, y cada misa que había asistido se me hizo presente así en una forma, como uno diría, espiritual, digamos. Qué precioso, ¿no? Como Dios va preparando el terreno. ¿Cómo? Como Dios va preparando el terreno para cuando nos manda una prueba, ¿no? Exactamente. Entonces, cómo me ayudó a mí todo eso. Entonces, mi charla se redujo a eso, digamos, la hice en torno al rosario, a la paz que irradia el rosario, a las promesas de la Virgen a los que rezan el rosario, y cómo a mí me había afectado positivamente el rezo del rosario, y que yo les traía a ellos esta herramienta que esperaba que les sirva, porque si yo estuviera en lugar de ellos la usaría. Entonces le dije, genial. Compré, en ese momento eran 40 las personas detenidas en ese pabellón, sí. Y compré 40 decenarios, o sea, el rosario con sí. 10 cuentas nada más, y 40 libritos de cómo rezar el rosario, ¿no? Donde están los misterios, el texto del Padre Nuestro, de María. Le repartí uno a cada uno, y un decenario y un librito, y di por concluida mi misión, ¿no? ¿Qué reacción vio ese día en ellos? ¿Pudo captar algo? ¿Pudo captar alguna reacción en ellos en ese momento? Muchísimo interés, muchísima atención, pero no más que eso. Ya. Entonces, cuando entrego todo, me doy cuenta que algunos no sabían leer, otros agarraban el decenario y no sabían qué tenían que hacer con él, si lo ponían para arriba, para abajo, la cruz, o claro. miraban al de al lado. Claro. Otros el libro no sabían leer y te lo dejaban. No, agradecidos, pero entonces... ¿Qué hago con esto? Digo, a ver, levante la mano el que sabe rezar el rosario o alguna vez rezó un rosario. Y nadie. Entonces, ¿alguien sabe rezar el Padre Nuestro? Se levantaron la mano 2 o 3. El Dios te salve, el Ave María. Bueno, eso ya sería chino básico. Claro, entonces dije, bueno, no, entonces hoy no hay tiempo, pero el viernes que viene voy a hacerles un rosario, les voy a enseñar a rezar un rosario, y después ustedes lo pueden rezar o juntos o en la celda, solos. Es una oración que puede ser comunitaria o individual. Hace bien en cualquiera de los dos casos. Fuimos el viernes siguiente con Coco Derigo y le digo, mira, se me ocurre que vamos a llevar primero unas, bueno, acá llamamos medialunas, que serían como unos facturas o algo para el desayuno, de modo de que a través de esa oferta vinieran más interesados a rezar el primer rosario en la cárcel. Y por supuesto, cuando abrimos los paquetes con las medialunas y las facturas, vinieron los 40, ¿no? Empezaron a comer todos con mucho entusiasmo, y dije, bueno, ahora vamos a rezar el rosario, que consta de, y bueno, yo iba explicando, y cuando levantó la vista quedaron 3, ¿no? De los 40, los otros 37 se volvieron a su celda, no tenían absolutamente ningún tipo de interés. Bueno, rezamos el rosario con estos 3 que quedaron medios atrapados, y bueno, rezamos todo el rosario, y bueno, terminó y nos fuimos. Y al
viernes siguiente le digo, Coco, volvamos, ¿viste? Entonces esta vez hicimos lo mismo, pero en vez de 3 quedaron 4 o 5. Y al viernes siguiente pasó lo mismo y digo, Coco, che, bueno, evidentemente esto no está funcionando, no, esto es un fracaso, ¿viste? No tiene absolutamente ningún interés, no los molestemos más, salvo que hagamos un último rosario y vamos a hacer una pruebita, vamos a poner los paquetes de facturas sin abrir, vamos a llamar a los 40. Y ahí se quedaron los 40 mirando fijo el paquete de facturas, pero pudieron experimentar el rezo de un rosario entero. Qué humildad la de la Virgen, ¿eh? Verdaderamente lo que hace ahí se ve el amor de una madre, ¿no? No importa que sea el último recurso y por desclasificación, pero yo me apunto a que estos me quieran, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, fue maravilloso, ¿no? Porque entre misterio y misterio, pues Coco siempre me decía, hay que hacerlos hablar. Ellos tienen muy, muy dolorido el corazón, claro, y no pueden hablar. Bueno, entre misterio y misterio, bueno, ¿por quién quieren pedir? Bueno, por mi madre, por mi hija, por la salud de mi hermano, por mi hermano que está preso en tal lugar, por mi hermano que asesinó, la policía lo mató, y lo otro, y qué sé yo, y el alma de mi hermano, y el alma de aquel, y lo otro. Y bueno, fue muy lindo, fue muy, muy, muy lindo, y ya el viernes siguiente hicimos la misma técnica, ¿no? O sea, llevábamos las medialunas, pero y esa cadena de oración que yo mencioné que tuvimos en el Rosario, yo les hacía firmar una cartulina, que es como un cartón grande, sí, con fotos de ellos jugando al rugby o rezando el Rosario, y les ponía, bueno, somos los espartanos, estamos rezando el Rosario por un retiro espiritual que nos hayamos enterado que existía en ese momento. Y bueno, y firmaban todos los presos, y yo terminaba de rezar ahí, me iba a jugar al golf, porque yo jugaba al golf, y de ahí me iba a donde era el retiro espiritual y dejaba la cartulina, que prácticamente la tiraba ahí adentro para que... Y las personas que estaban haciendo el retiro espiritual abrían la cartulina y no podían creer que había habido gente que estaba presa rezando por ellos. Precioso. Luego querían saber cómo podían agradecer y querían ir a agradecer en forma personal. Bueno, y esta idea de la cartulina fue haciendo que más gente y más gente y más gente quisiera ir a la cárcel a rezar el rosario también con los presos. Bueno, se armó una romería directamente, ¿no? Al poco tiempo, al año, ya venían 100, 120 personas de afuera de la cárcel a meterse adentro del pabellón, que está totalmente prohibido hacerlo. Pero y estarán hacinados, me imagino. Va abriendo candados de una manera que es increíble, y nos permitían entrar hicimos hasta un pesebre viviente con menores, con chicos, niños, con bebitos recién nacidos. No, fue una época increíble donde realmente la Virgen nos fue marcando el camino, ¿no? Y pronto los de los otros pabellones dentro de la cárcel empezaron a enterarse que había rugby y que había rezo del rosario, entonces querían venir a rezar el rosario y venían de otro pabellón en procesión con una virgen que ellos tenían. Tenían como 20 presos en procesión y se metían adentro de este pabellón, cosa que también está impresionante, prohibido, claro, dentro de una cárcel hacer, ¿no? Que un pabellón se meta dentro de otro pabellón. Claro. Se arman batallas campales por esas razones. Claro. Acá no pasaba nada, había la misma paz que yo encontré en la casa de mis padres o en la casa con mis hijos cuando rezábamos el rosario a la noche, que yo también lo repetía, o en la cárcel dentro de un pabellón, esa misma paz se repetía en los pabellones de la cárcel. Increíble, Damián. Y aquí permítame hacer una reflexión con todos nuestros oyentes, porque ciertamente oyéndolo hablar uno puede pensar, bueno, sí es una historia muy linda, pero a ver, ¿qué hay detrás de eso? Y eso quizás se dé una vez en la vida y bueno, un milagro, lo que quiera. Pero usted ha dicho algo que creo que es iluminadora más no poder, y es la misma paz que experimenté en mi casa. Estamos hablando de un hogar estructurado, una familia numerosa, donde hay padre y madre, donde hay autoridad,
donde se supone que, bueno, que con todas las dificultades, pero que es una familia bien, y la contraposición de un caos a nivel interno, una desolación, una sentida de pérdida de norte completa. Y ahí es donde entra a jugar el papel fundamental, la presencia sobrenatural, ¿no? Que es lo que quizá el mundo de hoy desconoce, ¿no? El poder transformador de la gracia. Y permítame, y vuelvo y digo, estamos hablando también con usted mismo ha dicho, yo no es que sea el más practicante de todos, pero la Virgen la ha cambiado completamente y ha marcado toda mi vida. Entonces creo que aquí es importante como recalcar el poder de lo sobrenatural, ¿no? No de lo mágico, de lo sobrenatural, de esa gracia que transforma, que es muy distinto a la magia de una técnica esotérica, ¿no? Sino, no, mire, aquí está, hay una presencia sobrenatural que transforma, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es una presencia, imagínense usted, ¿no? En una presencia femenina, Uh-huh. adentro de una cárcel, maternal adentro de una cárcel y amorosa adentro de una cárcel, ¿no? Pero esa presencia se da. Es en esos rosarios la Virgen está ahí en medio de sus hijos y nosotros nos damos cuenta, siempre decimos, somos espectadores privilegiados de una obra que hace la Virgen y que a ella le gusta estar ahí, porque visita a sus hijos. Ya lo creo. Si le parece, Damián, ahora hacemos una brevísima pausa musical y sí, volvemos para seguir hablando de ese maravilloso amor que solo lo tiene la Santísima Virgen María. En unos momentos regresamos. Fantástico. Líbranos, oh luz amable, de la oscuridad que envuelve esta noche, que encierra la noche. Guíanos, ilumina la senda. No pedimos ver el horizonte lejano, un paso cada vez, solo eso basta. Ven, luz, fortalece nuestras debilidades. Ven, tu vida es nuestra luz. Eres triunfo en nuestras fragilidades. Ven, tu vida es nuestra luz. Ven, nos basta tu luz. Fortalece nuestras debilidades. Ven, nos basta con tu luz. Ven, ven, eres triunfo en nuestras fragilidades. Ven, nos basta con tu luz.
Ya estamos nuevamente en Solo el Amor Crea, hoy con Damián Donelli, contándonos la experiencia hermosa del poder transformador de la Virgen en las cárceles de Argentina, y ojalá que ella haga que esto se lo podamos hacer no solo en toda Argentina, sino en todo el mundo, y no solo en las cárceles físicas, sino también y sobre todo en esos estados de cárcel en los que nos pone el pecado. Bueno, Damián, sigamos en esta conversación que realmente es apasionante oírlo hablar, contar cómo la Virgen iba transformando el camino de estos chicos. Y yo quería hacerle una pregunta que desde su experiencia creo que puede ser, ya lo puede tener mucho más claro. ¿Cómo puede usted decir que el amor sana a estos chicos? ¿De qué manera? Mira, ir a rezar el rosario a un pabellón es como encender un fósforo en el fondo de una cueva muy oscura. A uno lo encandila, directamente no puede ni abrir los ojos de la cantidad de luz que puede irradiar un fósforo encendido en la profundidad de una cueva. Y acá es tan maravilloso lo que sucede. Yo toda mi vida he tratado de convertir a mis amigos y de hablarles de religión y nunca he tenido éxito con ninguno. Bueno, que no lo ha visto, pero seguro que sí. He fracasado rotundamente, no hay ningún interés en mis amigos, todos están demasiado bien. Ahora, durante 50 años he fracasado. Cuando fui a la cárcel, es tal la oscuridad que hay ahí, que cuando uno lleva a la Virgen María y la pone en el medio de sus hijos, es inmediata la reacción de acogida de parte de estos hombres. Es exactamente lo que necesitan, es el remedio que necesitan, y durante los rosarios duran como 2 horas o 2 horas y media. Claro. Porque entre misterio y misterio hay mucha conversación y se profundiza y se habla de temas serios de la vida, de cómo, bueno... ¿Pero cómo lo hacen? ¿Para que entre misterio y misterio hacen una reflexión? ¿Cómo? ¿Entre misterio y misterio hacen una reflexión o cómo lo hacen? Entre misterio y misterio, primero que se lee el misterio, que se lee un pasaje bíblico referido al misterio. Ya eso ya despierta un montón de debate. Imagínese usted, nosotros en esta cárcel casualmente vamos los viernes y rezamos los misterios dolorosos, ¿no? Precioso. Bueno, el quinto misterio doloroso, cuando Jesús muere en la cruz, está al lado de 2 bandidos. Claro. Uno de ellos es el primer canonizado. Así es. Y el único canonizado en persona por Jesús. El buen ladrón. Un condenado a muerte por los delitos que había cometido. Sí. Entonces imagínese uno ya empezar solamente con eso, ¿no? Claro. Ya. ¿Cuánto debate puede haber ahí, ¿no? ¿Cuánta misericordia puede haber ahí, ¿no? Todo eso. ¿Quiénes fueron los primeros? Ahora que estamos durante el año vamos cambiando los misterios para que no sean siempre los mismos. Claro. Y ahora en Adviento estuvimos rezando los gozosos, ¿no? ¿Y los chicos participan? ¿Perdón? ¿Los chicos participan? ¿Van comentando lo que piensan? Por supuesto, sí, los hacemos hablar a todos. Ya. Y bueno, ¿quiénes fueron los primeros en ver al niño recién nacido? Los pastores. Los pastores eran personas marginales que ni siquiera vivían en la ciudad. Así es. Y ni siquiera el testimonio de ellos en los juicios no era considerado. O sea, si un pastor veía a una persona matar a otra y iba a testiguar, no consideraban su juicio porque eran tan descastados, ¿no? Las personas más humildes y más despreciadas y más marginales fue la primera persona en ver, tuvieron el privilegio de ver al niño Jesús al Hijo de Dios recién nacido. Todos esos mensajes a ellos les abren los ojos y se empiezan a sentir hijos de Dios, hermanos de Cristo y hijos de María, ¿no? Todos tienen unas vidas terribles. Ahora en este poco tiempo no voy a poder ni siquiera acercarme a profundizar en temas imagínate, yo cada año que termina les digo, ustedes este año han rezado durante todas las semanas, por lo menos, un rosario con nosotros.
le han dicho a la Virgen 2650 veces: acuérdate de nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Cuando ustedes se mueran, la Virgen va a haber escuchado eso todo el año y durante 10 años. Qué lindo. Entonces, empezás a hacerles un tema de una confianza hacia Dios, una confianza hacia la Virgen, empezás a despertar una relación desde su corazón hacia la Virgen. Y cuando rezan, yo nunca vi a nadie rezar como rezan los presos. Madre mía. Nunca. En ninguna iglesia, no. Aparte, como yo siempre les digo, miren, yo estoy seguro que la Virgen está esperando que ustedes, las hermanas, estén rezando el rosario, y está buenísimo, y eso le hace, la llena de aún más de gracia a la Virgen, y que derrama sobre ustedes y tal. Pero créanme que hoy la estamos sorprendiendo a la Virgen rezando desde una cárcel de máxima seguridad. Por supuesto. Un pabellón donde había muerte, apuñaladas, violencia, injusticias, de todo tipo, dolor, sufrimiento, abandono. Desde ahí que surja, yo decía, esto es como un volcán, ¿no? Sí. Que va subiendo la oración de ustedes hacia la Virgen y después se esparce como las cenizas de un volcán por todo el mundo, ¿no? Porque ahí rezamos por las intenciones de todo el mundo, especialmente del Papa. Hermoso. A quien le dedicamos un misterio en particular, a rezar por las intenciones del Papa. Entonces, bueno, el Papa nos recibió durante 1 hora y media, fuimos con 10 expresos al Vaticano y a mostrarle al Papa lo que habíamos hecho, porque habíamos tenido un par de comunicaciones con el Papa a través de amigos, unos videos que nosotros le habíamos mandado y que él nos había mandado, y luego nos invitó y estuvimos 1 hora y media con nosotros, y estuvieron 10 presos sentados enfrente de él, y rezamos con él también un misterio, y él nos dijo, bueno, esto que ustedes están haciendo es muy lindo, porque nosotros éramos 10 expresos y 20 personas de la comunidad, digamos, ¿no? Sí. O sea, había abogados, profesionales. Inclusive fuimos con un juez de ejecución. Los jueces de ejecución son los que manejan las condenas de los presos. Sí. Fuimos con 2 agentes del servicio penitenciario, que Claro. son los peores enemigos de los presos. Claro. Y durante ese viaje, estas 3 personas, el juez y de estos 2 agentes directores del penal, convivimos y dormimos juntos, ¿no? Claro. Y el Papa se asombró de eso y dijo, lo que ustedes están haciendo es integración, y unió sus manos, ¿no? Los dedos. Dijo, Bueno, lo que hace la Virgen, ¿no? Realmente ahí se ve clarísimo lo que el poder que tiene de ser madre. Y también cuando usted hablaba es que me quedó, perdone que me haya quedado atrapada en esta idea, pero es que me impresionó. Usted decía, yo llevo 50 años tratando de transformar a mis amigos y ellos están demasiado bien. Quizá, y fíjese, no es que la Virgen no quiera ir a tocar las puertas de todos, del que está bien, del que está mal, del que está caído, del que está levantado, sino que nosotros no nos damos cuenta de que está ahí, ¿no? Usted decía, pues mire, yo encendí esa vela y es como si se encendiera, o sea, no la encendí, pero digamos metafóricamente, rezar el rosario es como encender una vela, pero en la que es acogida esa luz. Quizá lo que nos falte a nosotros es acoger la luz, darnos cuenta de que la luz está encendida. No, muchas veces no nos damos cuenta porque no queremos o porque estamos demasiado bien, lo ha dicho usted de una manera genial, y no nos damos cuenta que ahí está la Virgen, ¿no? Y justamente creo que en ellos, en estas vidas en las que, porque bueno, yo estaba leyendo un poco el libro y la verdad es que las historias, tengo que confesarle que había momentos en que no podía seguir porque decía, Dios mío, qué vergüenza, o sea, qué vergüenza que yo a veces me quejo de ti, qué vergüenza que yo, que soy consagrada, que tengo mi vida entregada a ti, pues a veces me rebelé contra tu plan, y resulta que estas personas con un poquitín de luz ante un panorama por el que casi nadie apuesta, pues ellos apuestan por la vida, ¿no? O más bien, la Virgen apuesta por ellos y siempre salen vencedores, ¿no? Hay una historia que relata acá el libro de un chico que su mamá tenía SIDA. Él se
se iba a drogar, luego salía, y dice que el día que su madre iba al hospital, él le dijo, la mandó en un taxi, y cuando al otro día va a verla, porque había estado pues seguramente tomando, lo que fuera, llega al hospital y se encuentra con que su madre ha muerto, y en ese momento él describe que esa ruptura con su madre, como que el nexo que tenía de vida se había cortado, ¿no? Y luego cae en vicios peores y termina en la cárcel. De estas anécdotas así, me imagino que usted oirá todo el tiempo, ¿no? Ellos, ¿cómo logran hacer ustedes ese lazo y cómo logran salir de ahí, los que logran salir, por supuesto? Bueno, la verdad es que nosotros somos solamente instrumento, no hacemos mucho. Vamos a rezar el rosario y el trabajo lo hace la Virgen. La verdad que lo hace la Virgen. Y hay que confiar que así sea, porque si no es imposible. Segurísimo. Nosotros, mira, te voy a contar una cosa. Coco Derigo fue 4 años a la cárcel y no logró juntar más de un puñado de jugadores de rugby y 1 o 2 voluntarios que iban con él. A partir de que empezamos a rezar el rosario, empezó a venir un mar de gente, pero era una romería. En un momento llegaron a entrar 160 personas a la cárcel. Madre mía. En la calle. No, es una cosa increíble. Durante la pandemia seguimos rezando el rosario, o sea, nunca se interrumpió el rezo del rosario. Nunca. Pero después empezaron el pabellón de al lado y luego el otro pabellón. Y hoy, en esa cárcel, que tiene 12 pabellones, hay 5 pabellones donde al mismo tiempo se reza el rosario. Madre mía. Uno va caminando por esa cárcel y va escuchando el rezo del rosario, porque se reza en los patios de los pabellones. Qué hermoso. Y se escuchan los cantos y los aplausos, y los presos hablan y lloran y cuentan y se emocionan, y los laicos que van, muchos nunca habían rezado el rosario en su casa, nunca habían rezado ningún rosario tampoco, pero van ahí y se dan cuenta que pasa algo, ¿viste? Y después pasa mucho en el sistema carcelario que los presos los trasladan a otras cárceles. Y cuando los trasladan a otras cárceles, desde esas otras cárceles nos piden que vayamos también a jugar al rugby o a ¿cómo se llama? O a rezar el rosario. Entonces, hoy en Argentina hay 56 cárceles donde se juega el rugby, donde se hace el programa Espartanos, y en muchas de ellas se reza el rosario también. Las otras 2 cárceles que había al lado de esta, donde fui yo la primera vez, que yo conté que levantaron una barrera y había 3 cárceles. Sí. Bueno, en la cárcel de al lado, también en 5 pabellones se reza el rosario, 2 de ellos de mujeres. Y en la otra cárcel, en 3 pabellones se reza el rosario. Entonces, tenemos 10 u 11 pabellones solamente en esas 3 cárceles. Después hay muchas otras cárceles donde también se reza el rosario, por pedido de los presos. Y nosotros, bueno, nos contactamos con gente que iba cerca de esa cárcel a ver quién tiene interés en ir a rezar. Y van y rezan. Y si uno mira los videos de cómo rezan estos chicos, yo les aseguro que ustedes no van a ver a nadie rezar como rezan ellos. Cierran los ojos y están en contacto con la Virgen. Es una cosa impresionante. Después, no sé si sus vidas cambiarán como en las películas de Hollywood o no cambiarán como en las películas de Hollywood. Bueno, la vida no es una novela, ciertamente. Es el presente, claro, ese contacto, ese sentirse hijos, aunque sea por un instante en la vida. Nunca lo van a olvidar y nunca lo olvidan, porque ninguno de nosotros olvidamos el bien que recibimos de parte de otras personas. No Jamás. solo eso, Damián, sino que lo olvidemos nosotros, no sé, pero lo que sí que estoy absolutamente recontraquete segura es que la Virgen no se olvida. Vamos, si uno cuando lee las glorias de María, de San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, dice que uno se salvó, con el santo cura de Ars cuenta, porque uno que se suicidó, que iba camino de suicidio, ahora no lo tengo muy presente, pero que luego le revela al santo cura de Ars que se salvó porque una vez fue a llevarle un ramo de flores a la Virgen. O sea que yo de verdad que soy una convencidísima, bueno, y por eso nuestra emisora, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, que una vez que se propicia el encuentro a través de María, la vida se transforma. Nosotros no estamos obligados a ver los resultados, pero lo que usted dice, y es impresionante el bien
cósmico que se está haciendo con el rosario, solamente tangiblemente el hecho de que se haya propagado de esa manera y entre personas que pues que marcaban marcadamente un desinterés, como usted lo contaba al principio, ¿no? O sea que ya milagros suceden, me imagino que a lo largo de cada viernes es un milagro, podríamos decirlo. Sí. De hecho, el Papa, cuando nosotros le tuvimos la reunión con él, nos dijo, bueno, ahora hagan esto en todo el país y en todo el mundo. Nosotros pensábamos Por llevarle supuesto. estos 10 pesos como hicieron, mire, esto es lo que hicimos, ¿no? Precioso. Hasta acá ha llegado nuestro esfuerzo. Y él dijo, no, ahora háganlo en todo el país y en todo el mundo. Y Claro. hoy esto sigue creciendo. Ya estamos en 7 países. Qué hermoso. En Uruguay, en varias cárceles de Uruguay, en Chile, en Perú, en El Salvador, en España, en Italia y en Kenia, Fíjese. en 4 cárceles de Kenia. Y esto sigue. Y un amigo nuestro, uno de los fundadores, somos 12 los fundadores, yo soy el presidente de la fundación, pero otros son, este era un fundador que trabaja en la fundación también. Sí. Se fue de luna de miel a España y visitó una cárcel. Y cuando llegó, bueno, vio cómo estaban todos jugando al rugby, haciendo todo esto, qué sé yo, y cuando se estaba por ir, al término de las actividades, vino corriendo uno de los presos y les dijo, muchas gracias por haber perseverado en Argentina, porque gracias a que ustedes perseveraron en Argentina, esta idea llegó a España. Y gracias a que llegó a España, yo transformé mi vida. Uf. Y cuando yo transformo mi vida, se transforma la vida de mi mujer, de mis hijos, de mi madre, de mis hermanos y de todos. Así que gracias. Precioso. Ya por eso merece la pena todo, ¿no? Realmente el poder redentor de la sangre de Cristo sigue actuando igualito que hace que cuando vino nuestro Redentor a este mundo. Pues Damián, realmente tendríamos aquí que pasarnos horas y horas hablando de estos testimonios tan hermosos, pero quiero que me cuente, después de que alguno de los chicos ha salido de la cárcel, ¿usted ha seguido teniendo contacto con él? ¿Hay alguna experiencia que nos pueda contar? Uf, tantas experiencias, Dios mío. De todo, la verdad que de todo. Voy a contar una experiencia. Durante la pandemia, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene un programa por el cual ellos recolectan a la gente que está viviendo en situación de calle y los lleva a unos lugares, ¿no? Sí. Especiales. Esos lugares especiales, lamentablemente, son tremendamente violentos, porque son gente en estado de adicciones, con armas, gente violenta, y son lugares donde la policía tiene que ir permanentemente a desarmar, a desbaratar todo la violencia que se desata en esos lugares. Cuando vino la pandemia, esos lugares pasaron a ser un lugar también problemático y nos consultaron del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y se nos ocurrió mandar a espartanos que hayan recuperado su libertad allá, ¿no? Entonces le mandamos 6, ¿no? a uno de estos centros paradores, se llaman a estos paradores. Sí. Bueno, llegaron ahí y dijeron, bueno, ¿cuál es la problemática acá? Qué sé yo, no, acá hay mucha violencia porque hay armas, y hay cuchillos y facas y no sabemos cómo. Estaban todos los psicólogos, sociólogos, antropólogos, todos tratando de resolver el problema, ¿no? Y ellos dijeron, ¿nos dan 10 minutos? Sí, entraron adentro del parador, a los 20 minutos vinieron con 70 cuchillos, facas y todo tipo de armas. ¿Y de dónde lo sacaron? Y para nosotros es facilísimo hacer esto, sí. Lógico. Es lo mismo que en la cárcel. Tienen experiencia. Entonces, ellos empezaron a hacer en esos lugares lo mismo que hacíamos nosotros con ellos. Qué hermoso. En el pabellón. Bueno, se empezó a regenerar todos esos lugares y después nos lo narraban ellos mismos, decían, Damián, me dicen profe. Ah, qué lindos. A mí que soy ladrón, yo que soy un ladrón, voy ahí y de repente soy un profe. Increíble. O sea, me dice, yo tengo que
andar en bus durante 2 horas y media a la mañana y 2 horas y media a la noche. Y en todo el viaje estoy pensando en ellos, en qué cosas puedo hacer por ellos para hacerles mejor la vida. Lo mismo que hicieron ustedes con nosotros. Ahora los entiendo porque ustedes venían con tanta alegría. Porque nosotros ahora somos los que transformamos a ellos. Porque podemos hablar el mismo idioma. Ningún antropólogo puede entender lo que vive un hombre de la calle. Pero un preso sí. Porque tiene el mismo lenguaje, viene del mismo lugar. Y pudo experimentar una transformación. Y ayuda a transformar. Pues qué testimonio, claro. Como esas cosas, tengo infinitos cuentos. Pues precioso. Y bueno, como el tiempo aquí no nos da mucho, pero yo quería también contarle a todos nuestros oyentes el nexo que hemos tenido aquí en Argentina con ustedes, que ha sido una experiencia preciosa. Y a propósito de un libro justamente que se llama El buen ladrón del siglo XX, y es la historia de un chico, Jack Fess, que a los 23 años pues también lo mismo, de una buena familia, pero un chico caprichoso, un nene consentido, que al final no tiene otra mejor idea que comprarse un yate, y bueno, pues padre le dice que no, y entonces mata a un policía, termina en la cárcel, y el proceso de transformación surge cuando el capellán, evidentemente él no estaba rebotado con todo lo que fuera Dios, y el capellán le deja un libro de la Virgen de Fátima, y empieza su relación con la Virgen. Estamos hablando del año 1927, si no estoy mal. No, 57, él muere en el 57. Y lo digo porque, Damián, es impresionante cómo todo lo que se nos ha estado contando, pues la Virgen no se cansa. Ese mismo amor de hace 2000 y pico de años se renueva en cada alma que se vuelve hacia ella, porque creo que ella es, creo no, es que es la única consciente del valor de la sangre de su hijo, ¿no? Cada gota de la sangre de Cristo es una gota de la sangre de María. Fue un martirio también para ella, incruento, pero como que no desesperemos, ¿no? Y es lo que estamos intentando ahora hacer con también la editorial Testimonio en las cárceles, y donde nos permiten los capellanes, ustedes, que también además aprovecho para darle las gracias públicamente porque nos han donado para poder seguir imprimiendo estos libros y llevarlos a todas las cárceles. Un testimonio de alguien como ellos que se dejó transformar por el amor de la Virgen. Así que la Virgen no disimula. Cuando uno se mete en estas cosas, nosotros nos miramos entre los voluntarios y decimos, esto es increíble, pero la Virgen no disimula. No disimula. No explíquelo. Hace cosas tan evidentes que hasta ha venido gente judía, han venido pastores evangélicos y han rezado el rosario también, judíos y pastores evangélicos ahí adentro en la cárcel con los presos. No hemos visto tantas cosas, pero sí, es como vos decís, sin disimulo, una cosa muy evidente, muy palpable, y sí, ojalá que se siga expandiendo, porque realmente llena el alma. Bueno, Damián, pues le agradecemos muchísimo, y realmente es un testimonio precioso. Lo felicito de corazón por dejarse hacer por la Santísima Virgen, a todo el equipo de los espartanos, y bueno, desde ya cuente con nuestras oraciones, y que la Virgen lo bendiga. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Adiós. Adiós. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.